Queridos hermanos y amigos, bendiciones a este su programa Charlas de Café con Biblia. Estamos en el programa número 92 junto con Pastor Jaime de la Vega. Él está en la ciudad del Alto, yo aquí en Cochabamba. Es para nosotros una alegría cada vez que tenemos la oportunidad de grabar este programa y de compartir con ustedes estas charlas de amigos apasionados por el café y más que nada por la Biblia, por el Dios de la Biblia también. Y bueno, cuando estamos hablando y tratando temas inherentes a la madurez cristiana, a la vida cristiana, al ministerio y todo lo demás, damos la bienvenida a quienes están viéndonos por primera vez. Queremos pedirles fraternalmente que se permanezcan con nosotros a lo largo de la charla. Son charlas largas, más de una hora. Siempre nos esforzamos por llegar a la hora y, bueno, no pasar de la hora, porque llegar a la hora nunca es esfuerzo, ¿no, Jaimito? Nunca ha sido esfuerzo. Con una charla con un amigo nunca va a ser esfuerzo llegar a la hora de charla buena. De todas maneras, estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Ministerios Macaira, Jaime de la Vega, Palabra Oportuna, Comunidad Cristiana Río de Vida. Hay un canal también que he abierto ya hace tiempo en YouTube que se llama Palabra Oportuna. También en Spotify bajo charlas de Café con Biblia. Búsquenos, pongan like, compartan, ayúdenos a llegar a más personas. No hemos abierto este programa para vivir de la cuota que manda YouTube, a los youtuberos y todo lo demás, el Señor, nuestro proveedor, pero queremos provocar una reflexión bíblica siempre en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en la iglesia, y también convocar pastores, líderes, opinión para compartir y puedan escuchar estas charlas y provocar reflexión, una vez más lo digo. Jaimito, eres el coanfitrión del programa, es una alegría verte, que Dios te bendiga, tu saludo y entramos en materia, hermano. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todos los hermanos y hermanas que nos siguen en esta aventura de charlas de café con Biblia que tenemos con el pastor Luis Jelincic en Mm, distintas ciudades de Bolivia, ¿no? En Cochabamba y aquí en el Alto, al ladito de La Paz. Luchito, hemos estado hablando de muchos temas que tienen que ver con tal vez una preocupación, un interés nuestro por la vida de la iglesia, por la salud de la iglesia. amén. De hecho, empezando a hablar de avivamientos y habiendo estudiado el avivamiento que tuvimos aquí en Bolivia y haciendo una mirada, teniendo una mirada crítica con respecto a la realidad de la iglesia, estamos viendo, Luchito, temas que serían, digamos, conducentes a que haya un despertar en la iglesia, ¿no? Estábamos hablando sobre la palabra de Dios en la vida del creyente, que el cristianismo no solamente consiste en un conjunto de reglas, no consiste el cristianismo en asistir a la iglesia, sino que el cristianismo debería consistir y debería estar nutrido por la vida espiritual, ¿no? Cuando hablábamos sobre los avivamientos y hablábamos sobre el avivamiento en Bolivia, como que hay una añoranza en nosotros, y creo que no solamente en nosotros, Luchito, yo creo que muchos creyentes, muchos ministros quieren un despertar de la iglesia, quieren Amén. un avivamiento, quieren que la iglesia de alguna manera ocupe su lugar. Pero cuando nosotros vemos que hoy por hoy en la iglesia el cristianismo que se vive es un cristianismo sin la palabra. Los creyentes no están conectados con la palabra. Los creyentes se consideran tales por el solo hecho de haber sido bautizados de alguna manera, de asistir a alguna iglesia, pero muy poco de la vida espiritual basada en la palabra lo vemos en la vida de los creyentes. Y en ese contexto hemos empezado a hablar, queremos hablar sobre el ministerio del maestro, ¿no? Es un poco nuestro interés. No queremos ser autorreferenciales, tú y yo. Amén. Tenemos un llamado al oficio del maestro. Nosotros estamos en el ministerio de la enseñanza de la palabra, pero estamos queriendo tocar el tema del ministerio del maestro porque consideramos que es un ministerio necesario para conectar al creyente con la palabra de Dios, ¿no? Conectarlo al creyente con la palabra de Dios. Muchas veces los creyentes viven una vida cristiana sin tener la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde empieza, digamos, el interés de un creyente
por la palabra de Dios cuando el creyente empieza a entender. Ese era nuestro énfasis, ¿no? Entender la palabra. Habíamos analizado la parábola del sembrador y habíamos visto que en Mateo 13, en la parábola del sembrador, hay un énfasis muy grande en entender la palabra, entender la palabra. Habíamos ido al Antiguo Testamento, a Nehemías 8, donde se produce un avivamiento en el pueblo de Israel después de la cautividad sobre el hecho de que los judíos empezaron a entender la palabra porque Aleluya. Esdras y sus ayudantes, un grupo de levitas, se esforzaban porque los judíos entiendan la palabra. Y es ahí que en Nehemías 8 se produce un gran avivamiento en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero en el anterior programa, Luchito, y antes de pasarte la palabra, quiero recordar que en el anterior programa terminamos hablando de que conocer a Dios es parte esencial de la vida cristiana, ¿no? Amén. Habíamos visto Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, en Oseas 4. En Oseas 6 habíamos visto que Dios le reclama a su pueblo y le dice que más que sacrificios, más que holocaustos, Él quiere que lo conozcan, ¿no? Habíamos visto Jeremías 9, donde la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fortaleza, no se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese el que quiere alabarse, alábese en conocer a Jehová. De Y entender. viendo el Nuevo Testamento, Luchito, vimos que la vida eterna, según la oración de Jesús, consiste en conocer al Padre. Y la oración de Pablo en Efesios 1 le pedía a Pablo porque nosotros los creyentes tengamos espíritu de sabiduría, de sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre. Mm. Luchito, ahí hemos dejado nuestra charla. Conocer a Dios, conocer a Dios. La pregunta es, en esto de que cada creyente conozca a Dios personalmente, ¿cómo intervienen los ministerios? ¿Cómo intervienen los ministros? ¿Cómo interviene el ministerio del maestro, en este caso, en este gran objetivo de que los creyentes conozcan a Dios? Luchito, te paso la palabra. Dinos cómo vamos a continuar esta conversación, esta charla de café, a la luz de este resumen que he tratado de hacer. Adelante, hermano, Excelente, Jaime. contigo. Gracias por ese resumen tan preciso. Mira, sí o sí me gustaría retornar al origen mismo, al génesis mismo de esta última sección de charlas, donde empezamos a hablar, después de haber hablado muchos meses acerca de vida de hombres y mujeres usados por Dios, de avivamiento y todo lo demás. La pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a convertirse, a nacer de nuevo y hay un mover de Dios? ¿Será ese el único propósito? ¿Será ese el fin del propósito de Dios? ¿Qué del mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos a las naciones? Y ahí es como que entendimos, quisimos esbozar el obrar de Dios en base a una pregunta que nos formulamos ambos y era cómo Jesús edifica la iglesia. Y Exacto. concluimos que Jesús edifica la iglesia constituyendo los 5 dones ministeriales, ¿no? En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y a fin de edificar y madurar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y hemos hecho bastante énfasis acerca de eso. Bueno, se nota que está votando, ¿no? Era presidente de mesa, hermano, así que ahí en las elecciones. Algún rato volveré a la normalidad. Créeme que me he puesto litros de alcohol casi en esto, pero ya va a salir. Estábamos en elecciones aquí en Bolivia y Gus Fraba, ¿no? No vamos a Y hablar justo mucho te de tocó eso. ser jurado, ¿no ve, Luchito? Y presidente, yo tenía que poner Presidente de mesa, ya. todos los 130 carnets y todo. Bueno, carnets de votación electorales. Bueno, más allá de esto, paréntesis. Entonces, y en medio de todo eso hemos aterrizado en la importancia y en la necesidad, en realidad, urgente de desarrollar y entender, de entender el ministerio del maestro en el contexto de los otros de los otros 4 dones ministeriales, ¿no? Que en total son 5.
Y quisiera que volvamos a esto porque básicamente, más allá del texto, de lo que nos dice el texto, la Biblia siempre viva, la palabra siempre viva en Efesios 4:11. Yo veo, Jaimito, una urgente, una imperiosa necesidad de enseñanza en la iglesia. Exacto. Y no, sería muy exagerado y poco objetivo si dijera que no es que no haya enseñanza en la iglesia. Hay enseñanza en la iglesia, pero hay mala enseñanza en la iglesia y hay una Mm, enseñanza muy superficial. sí. Es como en política, no quiero hablar de política, pero a veces como que en política la ideología define todo. A veces en la doctrina de la iglesia, en la teología de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el sesgo doctrinal define todo. Y preferimos identificarnos con, eh, ¿cómo puedo decir? Con posturas doctrinales más conservadoras o más eh, neopentecostales, pentecostales o lo que fuera. Y al final terminamos el punto defendiendo sesgos doctrinales antes que la palabra de Dios en sí. Mm, Nuestra interpretación bíblica pierde sentido y autoridad cuando permitimos que lo que ya tenemos como ideas preconcebidas, que vienen a ser dogmas, operan desde el preconcepto, desde el prejuicio, ¿no? Y yo soy muy irónico en eso y muy frontal. Me conocen los hermanos y tú lo eres, pero a veces tú eres más educado que yo, digamos. O sea, yo a veces digo, yo no quiero ser catalogado como pentecostal porque creo en lenguas y todo. Cuando yo entiendo que eso es bíblico, me gustaría ser catalogado como alguien bíblico porque está en la escritura y podemos probar que es para este tiempo. Entonces, bueno, más allá de los tintes y sesgos doctrinales, entendamos que el ministerio del maestro es un ministerio que está vigente junto con los otros cuatro. Sí, los cinco ministerios de Efesios 4:11 están vigentes para este tiempo. Hemos hablado ya acerca de excesos entre el movimiento de los apóstoles y así llamados profetas, donde muchos se ordenan al ministerio apostólico como si fueran un club de fútbol o un club de amigos. Y eso sí. obviamente es un exceso y está mal. El cuerpo de Cristo, ciertas expresiones del cuerpo de Cristo están aquejadas de una apostolitis y profetitis aguda que no lo deja avanzar. Y por eso mismo eso refleja la falta de una enseñanza y un ejercicio efectivo del ministerio del maestro. Que en el balance y el equilibrio que hemos de tener, trata de volver a fundamentar la vida cristiana desde el fundamento inicial que Dios nos lo dio, cuál es su diseño, que es la palabra de Dios. No solo experiencias místicas, no cuestiones espirituales, dones y ejercicio de dones, creemos en todo eso, gloria a Dios, pero entendemos que la base de todo esto es el entendimiento y el conocimiento de la palabra, bien entendida, bien interpretada en contexto, como la fuente máxima de autoridad que norma las relaciones y la vida en la iglesia. Entonces, hablemos sobre eso, Jaimito, hablemos sobre el ministerio del maestro. Y antes de darte la palabra, solo para poner una referencia bíblica, hay tres listas, hay varias listas en la Exacto. escritura, pero hay tres donde el ministerio de maestro se nombra como tal. O sea, aparece la palabra maestro. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Primera Corintios 12:28 y 29 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego dice, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? Entendemos que después de maestro está el implicado, implícito el ministerio del evangelista y también cuando dice Ujú. los que administran o gobiernan, que hace referencia al pastor como la autoridad en la iglesia local. Romanos 12:4 al 7 está hablando de dones motivacionales, como algunas veces lo llamamos. Dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros
no tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio en servir, el que enseña, úselo en la enseñanza. Contigo, Jaimito, ¿qué opinamos sobre este asunto del ministerio del maestro? Gracias, Luchito. Es importante recordar lo que tú estás puntualizando, hermano. Cuando nosotros estudiamos los ministerios, los dones ministeriales, como lo llamamos. Normalmente partimos de tres pasajes bíblicos. El primero está en Efesios 4, que es 4:11, que tal vez es el pasaje central que nos habla de los cinco ministerios, pero Ujú. también están los otros pasajes que tú mencionaste. Es Primera Corintios 12, al final del capítulo, y en Romanos, lo que tú acabas de leer. Es interesante que el ministerio del maestro sí aparece en los tres pasajes, ¿no? De forma nítida, ¿no? Y eso está mostrando tal vez la relevancia, la importancia que tiene el ministerio del maestro. Solamente un Coincido con poquito eso. algunos comentarios para ver cuán importante será la enseñanza, ¿no? El Señor Jesús enseñaba, siempre enseñaba. Uno de los títulos con los que más se referían al Señor Jesús, el propio Nicodemo se refería a él como maestro, y en muchos pasajes de los evangelios vemos que el título que le daban a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal era el del maestro, ¿no? Él era el maestro. El tema es que cuando nosotros ya vemos los otros documentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, los escritos de Pablo, vemos que el propio Pablo, aunque su llamado era apostólico, tenía un llamado apostólico, ese era el llamado de Dios, el apóstol a los gentiles, pero también operaba como maestro, operaba como profeta, operaba como maestro, ¿no? Él mismo se identificaba maestro a los gentiles, maestro a los gentiles. Y el tema que yo quiero poner es que estamos analizando todo esto a la luz de que el ministerio del maestro es importante para que las personas conozcan y entiendan la palabra. Pero yo quiero salir en este momento, quiero poner sobre la mesa algo que para mí siempre es importante, digamos, poner en equilibrio, ¿no? Por un lado tenemos la administración de la palabra en la iglesia, ya sea el pastor que predica en la iglesia, ya sea el maestro que está en el púlpito de la iglesia enseñando la palabra, y obviamente los creyentes recibiendo la administración de los ministros, ¿no? En este caso estamos hablando del maestro, el maestro que le enseñe la palabra. Pero por otro lado, cuando yo quiero ver el equilibrio en la vida del creyente, yo digo, un creyente solamente debería ser alimentado por el ministro que predica en el domingo, o el creyente debería tener una relación personal, de edificación personal, de conocer personalmente a Dios mediante la palabra. Ahora, ambas cosas creo que tienen que conjuncionarse, ¿no? Pienso, Luchito, que la fuente primaria en la que un creyente, pongámonos el ejemplo del creyente que recién ha recibido salvación. Un creyente que recién ha recibido salvación tiene que ser alimentado, pero normalmente cuando los creyentes recién reciben salvación, una de las excusas que ellos siempre, digamos, aducen es que cuando uno les dice tienes que leer la Biblia, normalmente muchos creyentes que no conocen mucho la Biblia dicen yo no entiendo la Biblia, no Mm. entiendo la Biblia. Entonces, es ahí donde yo creo que está el rol del ministro. En este caso estamos hablando del maestro. El maestro es la primera fuente, el ministro que enseña la palabra, es la primera fuente en la cual un creyente recibe su edificación. Pero, ¿cuál es el propósito de que los ministros ministremos la palabra? El propósito es que animar a los creyentes a que tengan una vida personal con la palabra.
una vida de edificación de la palabra. Acá yo quiero poner una cuestión sobre nuestra mesa, Luchito. Acá en los tres pasajes que tenemos de los ministros, Ujú. está citado el maestro, el que enseña la palabra, ¿no? Que es alguien que enseña la palabra. Pero si yo me voy a Primera de Juan, y me voy al capítulo 2 de Primera de Juan, donde Juan habla de la unción. Yo quiero poner esto sobre la mesa porque Dale, es algo genial. importante para los creyentes de hoy, ¿no? Donde Juan está hablando de la unción. Todos sabemos que la unción es el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos Juan 2:20, en Juan 2:20 dice, pero Primera vosotros de Juan tenéis, 2:20. Perdón, primera primera de de Juan. Juan 2:20, correcto, primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero en el verso 27, ahí mismo, unos versos más adelante, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El versículo suicida para los maestros, yo suelo decir. Por eso quiero ponerlo sobre la mesa. Yo sé que tú y yo podemos tener las cosas claras con respecto a esto, pero hay muchas posturas en el cuerpo de Cristo, muchas posturas en los creyentes que se agarran de un versículo o de otro para asumir algunas posturas que no son bíblicas, ¿no? ¿Y a A qué, mí qué nadie me... está, Por eso qué estás es lo así, que está hermano. diciendo acá? Tú sabes, Luchito, que muchos creyentes dicen, yo no necesito que nadie me enseñe sobre esta base. ¿Cómo? Lo voy a leer el verso completo, ¿no? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque quiero poner sobre los temas que estamos hablando, poner sobre la mesa el hecho de que hay una edificación que el creyente recibe en la iglesia, ¿no? Hay una edificación que el creyente recibe en la iglesia. Nosotros, Luchito, tenemos experiencia en institutos bíblicos. No me gusta mucho usar la palabra instituto bíblico, más prefiero usar la palabra entrenamiento bíblico. Al final es lo mismo, ¿no? Al final alguien puede decir se trata de lo mismo. Pero tenemos experiencia en eso, tenemos experiencia en haber hecho entrenamiento bíblico, en haber estudiado. Tú y yo hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado No, en... estoy bromeando. Tú Ahí tienes... te he conocido, Ahí, hermano. ahí nos hemos, ahí nos hemos conocido estudiando, ¿no? Y claro, tenemos esa experiencia, pero también tenemos la experiencia en que hemos ministrado la palabra en institutos bíblicos, en centros de entrenamiento bíblico. Hemos ministrado la palabra, ¿no? Mm. Pero hay muchas personas que agarran y utilizan este pasaje porque dicen, yo no necesito que nadie me enseñe, solo la Biblia y yo, ¿no? Solo la Biblia y yo. A veces, Luchito, cuando hay estas posturas, lo que comúnmente yo he observado es que estas personas están sacando sus propias conclusiones, no tienen profundidad en su conocimiento de la palabra de Dios, no tienen profundidad en las doctrinas bíblicas, ¿no? Mm. Y claro, se agarran de esto. Luchito, ¿cuál debería ser el equilibrio? ¿Cuál debería ser el equilibrio? Mm. Porque el creyente necesita las dos fuentes de alimento, ¿no? Necesita el ministro y necesita también tener su propia vida disciplinada de estudio y meditación en la palabra. Luchito, ¿cómo conciliamos estas cosas? ¿Cómo conciliamos el hecho de que aquí la Biblia dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? ¿Qué puedes comentarnos tú? Tal vez te estoy poniendo en algún aprieto, No, pero para es nada, me parte. sonrío porque muchas veces he explicado estos versos y creo que es necesario tomarlos en cuenta. Ujú, Em,
nomás para subir un poco la curva de atención en en esta charla, hermano, para Así. matizar un poco, porque voy a ir a responder lo que me dices, vertir mi opinión sobre esto. Pero hace mucho tiempo escuché a un pastor de una iglesia que no suelo escucharlo nunca, voy a ser honesto, pero tenía un programa en televisión local. Y huelga decir, no es necesario decir quién era, qué era, para nada, pero empezó, el tenor de su mensaje era revelación versus doctrina. Ya, Ahora, ya con el título, si prestamos atención al título, ya entendemos que básicamente lo que él quería decir era el asunto de que se estrellaba mucho contra una... Entiendo que hay pasajes mal entendidos y que a veces hay mucho de paja, digamos, de sesgo doctrinal demasiado conservador, demasiado rígido y cesacionista, si quieres, en la interpretación. Y él defendía la revelación por el Espíritu, que la palabra, que lo que el Espíritu decía, pero exacto. llegó a excesos asquerosos, perdón por la expresión, pero fue así. Mm. Prácticamente, o sea, abrí tu Biblia donde caiga tus ojos, o sea, ahí va a ser, ¿no? O lo que el Señor te diga, pero el Señor nunca, bueno, hasta ahí puedo acabar el comentario sobre esta situación. Me dio mucha pena porque es una persona que entiendo yo tiene gran influencia en su ministerio y en su iglesia, pero yo no estoy en su iglesia, por lo tanto, no me afecta mayormente, ¿no? Pero me apena porque a veces las reflexiones que agarran versos sueltos no son peligrosas porque texto sin contexto es un buen pretexto. Y cuando vamos a primera Juan, capítulo, como tú bien dijiste, capítulo 2 versos 20 verso 27 que hablan de la unción, tenemos que considerar uno, el contexto para entender bien lo que quiere decir. Ujú. Segundo, tenemos que entender y considerar un trasfondo histórico, porque eso nos ayuda a entender mucho las motivaciones específicas por las cuales los que inspiradamente escribieron texto de la escritura, normalmente escribieron para corregir, también para instruir, para normar ciertas cosas. Hay que diferenciar si es solo un texto histórico o si es un texto didáctico. Y estos son textos didácticos. Nos dice qué no hacer y nos dice acerca de lo que ya podemos hacer. Ahora, em, yo solía decir este verso es el versículo, el que has leído, el verso 27 de Primera de Juan 2, el verso suicida de los maestros, ¿no? Porque mal usado dice, no, pues pero si yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, entonces ¿por qué tengo que ser maestro o tengo que estar bajo la enseñanza de un maestro? ¿Por qué tengo que buscar enseñanza? A mí el Señor directito puede. Y me gusta mucho cómo has hecho en la introducción el abordaje de esto, porque sí hay un espacio de ministerio de enseñanza en la iglesia local. El pastor, el líder, el maestro. De hecho, la capacidad de enseñar es transversal a cualquiera de los Exacto, dones de gobierno que entendemos que sabemos que están en Efesios 4:11, cuanto exacto, más específicamente sobre el maestro como don ministerial, como ministerio. Ahora, pero ahí hay un contraste en la responsabilidad del creyente de ir por sí mismo a la palabra de Dios, de desarrollar su propia, no teología, pero su propia relación con Dios a partir de su propio estudio, su tiempo devocional, su lectura de la palabra, que ahí es donde hay realmente crecimiento, ¿no? En la vida de uno. Ahora, Juan, el apóstol Juan, escribe esto en un contexto donde se estaba filtrando herejía exacto. encubierta en medio de las iglesias. Estamos hablando de las Ujú. iglesias de la iglesia primitiva, las iglesias del primer siglo, y específicamente en el contexto en que Juan escribe, habla mucho en contra de la enseñanza de los gnósticos, que eran Exacto, algunos personajes que habiendo sido convertidos o asimilados en la iglesia, tal vez convertidos en la experiencia de la salvación, pero no en la renovación del entendimiento, o tal vez que no eran adherentes, sino solo simpatizantes, empezaban a mezclar muchas cosas, empezaban a hablar cosas que no correspondían a la doctrina cristiana
muy influenciados por el pensamiento griego, ¿no? Del Exacto. conocimiento, del alto conocimiento de la filosofía griega, que en esencia básicamente negaba la posibilidad de que lo espiritual pudiera expresarse a través de lo natural o pudiera tener algo que ver con lo natural, ¿no? Más allá de la mitología griega y cosas, o sea, el pensamiento filosófico de los griegos era muy, muy, muy humanista, muy, muy materialista en sí. Entonces, Juan escribe y en el verso 20 dice, ustedes tienen, dice, pero ustedes, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde conocían ellos todas las cosas? ¿En su mente? ¿En su entendimiento? No, en su espíritu. O sea, estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo. Por el Espíritu de Dios en nosotros, dice en Ezequiel, creo en Jeremías también, tú me puedes confirmar ahí la escritura, habla acerca de quitaré el corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, pondré el corazón de carne y escribiré mis leyes en sus corazones de tal manera que nadie les dirá, conoce al Señor. O sea, está Exacto. hablando de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Exacto. Instintivamente en Exacto. el espíritu uno sabe, ya cuando nace de nuevo, por la conciencia misma que Dios empieza a trabajar, la conciencia, entendemos en términos generales como la voz de la conciencia es la voz del espíritu, uno sabe lo que está bien, uno sabe lo que está mal ahí adentro. Entonces hay un conocimiento inicial que viene directamente del Espíritu de Dios a nuestro espíritu por nosotros ser recreados en Cristo. Sin embargo, una persona puede haber nacido de nuevo, tener un conocimiento esencial básico, pero no haber renovado el entendimiento por la renovación del entendimiento, o sea, no haber renovado su entendimiento, no haber sido transformado por la renovación del entendimiento, Romanos 12:2. Y ahí es donde había herejías, donde había cosas que venían encubiertas, malos entendimientos. Y Pablo, o perdón, Juan está hablando de eso. Verso 20, primera Juan 2:20 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Está hablando de ustedes tienen la unción del Santo. Esa Exacto. unción no es otra referencia que el Espíritu Santo. Y una de las Exacto. La características, unción es el Espíritu Santo. exacto, y es una de sus características es revelación y conocimiento de Dios. Ahora, hay características de poder y manifestación a través de dones. Estamos claros en eso. Ahora dice, ustedes no son así porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Ahora está hablando de un conocimiento inicial espiritual por el nuevo Amén. nacimiento, por la impartición del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Más abajo, pero la unción de vosotros, ahora en el verso 26, primera Juan 2:26, Reina Valera dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, Exacto. había engaño Exacto. latente y evidente en la iglesia primitiva. Había falsos ministros, había gente que tal vez tenía la experiencia del nuevo nacimiento, pero no había renovado su entendimiento, entonces pensaba de muchas cosas todavía con el sistema anterior de su vida pasada y trataban de mezclar y conciliar cosas. Parte de eso tenía que ver con la enseñanza que Pablo resistió mucho acerca del judaísmo, ¿no? De los cristianos nacidos de nuevo que todavía tendrían que practicar los preceptos de la ley de Moisés y practicar judaísmo para alcanzar salvación plena. Y Pablo se estrella contra eso en Gálatas. Ahora, Ujú, ujú. verso 27, pero la unción de que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Está hablando del Espíritu Santo estableciéndonos en la verdad presente de nuestra relación con Dios a través del nuevo nacimiento. Aleluya. No está hablando acerca de la necesidad de renovar nuestro entendimiento para entender mejor varias cosas que hacían a la doctrina y a la práctica de la vida cristiana en el contexto de la iglesia local. Y quiero poner eso en la superficie, querido Jaimito, y a los hermanos que nos siguen. Gracias por su paciencia y su atención.
Porque Ujú. ¿de dónde hemos sacado nosotros que por una persona automáticamente asistir a una de nuestras iglesias, a una iglesia, a una asamblea, a una iglesia cristiana, ya sabe todo, ya entiende todo, sabe por qué diezmar, sabe por qué ofrendar, sabe cómo alabar a Dios, sabe cómo orar, sabe cómo perdonar al ofensor, cómo santificar su vida, cómo renovar su entendimiento? No sabemos nada, hermanos. Venimos con una revelación inicial por la obra del Espíritu, que somos nacidos de nuevo, que vamos a ir al cielo, que todos nuestros pecados han sido perdonados, pero tenemos que empezar a crecer en nuestro conocimiento de Dios y la renovación del entendimiento. Para cerrar, Jaimito, esta parte, yo te voy a pasar la palabra, pero vuelvo a leer, me gusta mucho la NTV, es Sí, lenguaje actual, pero no solo eso, sino que o sea, da una guía o establece digamos, podemos decir así, una manera de interpretar el texto sin vulnerarlo, pero mucho más contemporáneamente, haciendo uso del lenguaje actual. Pero son cosas muy importantes porque une las cosas. Dice, verso 20. Pero ustedes no son así porque el Espíritu les ha dado, porque el Santo les ha dado de su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. En el verso 19 está hablando de personas que guiaban al error. Primera Juan 2:19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Los que provocaban divisiones, los que trataban de encubrir herejías y habiendo contaminado, se dejaban una semilla de engaño y luego salían, muy posiblemente. Ahora, en el verso 27 dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo. Esta es la unción, ¿no? Es el Espíritu Santo. exacto. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Está hablando respecto de su relación con Dios. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Está hablando no de entender todos los aspectos de la vida cristiana, está hablando de entender nuestra comunión, la importancia de permanecer en nuestra comunión con Cristo, la realidad de nuestra identidad en Él y nuestra unión vital con Él. A partir de eso, se añaden otros conocimientos y ahí es donde entra el ministerio del maestro. Fin. Aleluya, aleluya. Es interesante, Luchito, porque en realidad, claro, no hay ninguna contradicción. En primer lugar, cuando yo leo la Biblia, yo parto de algo que para mí es una convicción muy profunda, que en la Biblia no hay contradicciones. Hay algunas aparentes contradicciones. Por ejemplo, el propio Martín Lutero pensaba que Santiago se contradecía con Pablo. Lo echó al río. Decía, Claro, esto no es inspirado, dijo. claro, y el mismo Martín Lutero pensaba que había una contradicción entre Santiago y Pablo cuando se habla de la fe y de las obras, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos que tal contradicción no existe porque en realidad se complementan las dos ideas, ¿no? Y es lo mismo que pasa con estos pasajes, ¿no? Cuando de repente nosotros leemos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe, si lo tomamos fuera de su contexto, me gusta mucho cómo lo has explicado, Luis, porque has interpretado el contexto. ¿Cuán importante es para el que estudia la Biblia, para el que quiere edificarse con la palabra de Dios, leer toda la Biblia dentro de sus contextos, ¿no? Pero en última instancia, Luchito, no hay una contradicción en lo que tiene que ver con la revelación o la enseñanza que te puede dar el Espíritu Santo. Normalmente cuando hablamos de revelación estamos hablando de que el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. Exacto. Muchas veces usamos el lenguaje, Dios me ha revelado esto. No estoy en contra de que usemos ese lenguaje, pero la única revelación que todos los creyentes tenemos está en la Biblia. Y lo que Dios tiene que hacer en realidad, en términos más precisos, es alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar esas verdades en nuestra vida para que se convierta no en un conocimiento racional, no en un conocimiento de los sentidos,
sino en un conocimiento revelado. Y en esa revelación en que el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, es donde la unción de la que habla Juan se aplica. Pero si, por ejemplo, Luchito, tocamos el tema fundamental de la iglesia, que creo que es una tarea pendiente en la iglesia de hoy, ¿no? El crecimiento espiritual, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad y el crecimiento espiritual en los creyentes, creo que es una tarea pendiente en la iglesia. Y cuando nosotros estamos viendo cómo un creyente crece espiritualmente, un creyente crece espiritualmente por escuchar una palabra en la iglesia o por meditar él personalmente en la palabra. Mi respuesta para este interrogante es que el creyente tiene que crecer con ambos componentes, ¿no? De acuerdo, Por- por- por totalmente. ej- claro, tiene que crecer con ambos, tiene que recibir ministración adecuada, pero esa ministración que recibe tiene que llevarlo al creyente a su Biblia. Muchas veces yo lo explico de esta manera. Nosotros los ministros, principalmente los que estamos en el oficio del maestro, le acercamos la Biblia al creyente. El creyente normalmente viene a nosotros con esta inquietud. Pastor, no entiendo la Biblia. Le dices, tienes que leer tu Biblia y te dicen, pero pastor, es que no entiendo la Biblia. Entonces es ahí cuando el ministro entra, y principalmente el maestro, le empieza a explicar las cosas, los énfasis que hacíamos, Luchito. Entender la Biblia es algo importante para que el creyente encuentre valor en leer y meditar en la palabra. Si un creyente considera que la Biblia es complicada y no la entiende, no va a poder leer la Biblia, no va a poder meditar en su palabra y seguramente no va a recibir alimento en su vida para desarrollarse. Ahora, si nuestro punto es el crecimiento, leamos Efesios 4:11, que habla Efesios 4:11 y los siguientes. Lo voy a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es el pasaje que todos conocemos sobre los 5 dones. Pero quiero leer los otros pasajes. El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay dos palabras que yo quiero explicarlas, ¿no? Esta palabra perfección o perfeccionar, ¿qué significa? Mm, Esta palabra está asociada al crecimiento del creyente. Cuando la Biblia dice perfeccionar, la palabra perfecto en estos contextos no significa algo sin falla. La palabra perfecto en estos contextos significa alguien maduro, significa alguien que ha sido desarrollado. Luchito, esta palabra perfeccionar o desarrollar, yo la veo muy asociada a lo que es el verdadero discipulado, ¿no? El verdadero discipulado consiste en desarrollarnos, ¿no? Un creyente que no se desarrolla, que no crece espiritualmente, que no madura, no está practicando un verdadero discipulado. En otras palabras, podemos decir un creyente que no está perfeccionándose, que no está madurando, es un creyente que no está madurando y que no está creciendo en su vida cristiana, ¿no? Pero la otra palabra es edificación. Aquí hay varias palabras que hablan de lo mismo, edificación. Cuando mm, hablamos de edificación, hablamos también de crecimiento. No se olviden que Pablo utiliza un lenguaje donde cuando habla de edificación, está hablando de crecimiento. Edificar es crecer. Edificar es construir algo, construir tu espiritualidad. Entonces, y esto está asociado al ministerio del maestro, ¿no? O perdón, al ministerio de la palabra. Si yo sigo leyendo, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, otra vez el factor conocer, Luchito, ¿no? mm, mm, ¿Para qué ministran estos ministros de la palabra? Para que los creyentes conozcan a Dios, ¿no? El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y voy a seguir leyendo. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
Acá los ministerios de la palabra, porque estos 5 ministerios son ministerios de la palabra y está incluido el ministerio del maestro, es para que la iglesia y los creyentes dejen de ser niños. Estos ministerios están asociados al crecimiento de la iglesia como cuerpo, pero al crecimiento individual. Sigamos leyendo, Ujú, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una persona que es niña, un creyente que es niño, es un creyente que está más vulnerable a ser engañado. ujú, La falta de conocimiento es el caldo de cultivo para que el engaño prospere en la iglesia, ¿no? de acuerdo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un niño va a escuchar un niño espiritual va a escuchar cualquier cosa que le llame la atención y le va a tomar la atención y posiblemente sea engañado. Hay muchos vientos de doctrina, Luchito, a lo largo de la historia de la iglesia hay muchos vientos de doctrina. Y en la iglesia de nuestro tiempo hay muchos vientos de doctrina. ¿Cuántos creyentes están siendo engañados? ¿Y cuántos creyentes que están siendo engañados desdeñan que alguien les enseñe la palabra? Desdeñan a los ministros, desdeñan el ministerio del maestro. Y están siendo engañados, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero seguir leyendo porque quiero que pongamos atención en lo que es el crecimiento, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, la versión en inglés, si no me equivoco, dice hablando la verdad en amor, ¿no? Hablando la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Fíjense el énfasis, crezcamos. ¿Asociado a qué? Asociado a los ministerios. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y sigue hablando de crecimiento, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Está hablando de que cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos versos que he leído hablan de crecimiento. Es el crecimiento, bíblicamente interpretando estos pasajes, tiene que ver con el ministerio de la palabra. Estamos hablando del maestro, en este caso estamos hablando de un ministerio que le hace falta a la iglesia y estamos viendo que es la única garantía bíblica, garantía escritural de que la iglesia crezca, es que estos ministerios estén operando en la iglesia. Luchito, Mm. tú decías algo. Tú decías, a veces sí se enseña en la iglesia, pero a veces no se está enseñando la palabra. A veces los que enseñan están enseñando otras cosas. Muchas veces yo hablo de las tradiciones evangélicas, un poquito tomando ese concepto de Juan Carlos Ortiz, ¿no? Que escribió hace muchos años un libro sobre discípulo, ¿no? Y él habla Llamaba discípulo. de las santas tradiciones evangélicas, ¿no? Y muchas veces en el púlpito tenemos a personas que están enseñando sobre tradiciones, cosas que no están en la iglesia, o están enseñando algunas cuestiones más motivacionales. Pero aquí estamos hablando de ministros, ministros que han sido levantados por Dios y estos ministerios tienen la responsabilidad de edificar al creyente. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la edificación personal. ¿No? Y es ahí, lo que tú explicabas, Luchito, me gustó mucho que explicaste estos pasajes de Primera de Juan 2 en su contexto, ¿no? Cuando estamos hablando de la unción que tenemos dentro y que nos enseña la verdad que nos enseña y que nos muestra, yo estoy viendo, Luchito, que en realidad la Biblia está hablando de cosas que no se contradicen, sino que se complementan escrituralmente, ¿no? Lo voy a volver a poner en los términos que a veces para mí son muy didácticos. Cuando yo enseño la palabra a personas que tienen interés en conocer la Biblia, yo me veo en la postura en la que yo le estoy acercando la palabra al creyente y le estoy explicando. Luchito, por ejemplo, cuando yo veo mi vida de derrota que tuve durante muchos años como un cristiano derrotado, y cuando yo veo
¿En qué momento mi vida empezó a cambiar y mi vida empezó a dirigirse hacia la victoria? ¿En qué momento? Hubo un momento en mi vida en que yo no tenía la palabra de Dios completamente entendida en mi ser, no la entendía. Mm. Había agarrado muchas cosas, había empezado yo en una iglesia en la que los énfasis eran más humanos, no teníamos mucha espiritualidad. Y claro, cuando disolvimos esa iglesia, esa primera iglesia donde yo estuve, yo me volví al mundo y por muchos años fui un creyente derrotado. Y yo me pregunto, en qué momento mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a recibir ministración? Yo soy autodidacta, leyendo, pero también escuchando ministraciones, grabaciones y demás. Empecé a entender las verdades bíblicas. Es lo que dice Jesús en Juan 8, ¿no? Si permanecéis si mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que pasó conmigo. Esa vida de derrota empezó a convertirse ya en una nueva vida con rumbo a la victoria cuando empecé a entender las verdades que hacían a mi redención. Cuando empecé a entender no lo que había aprendido como basado en tradiciones en la primera iglesia en la que estuve, sino cuando empecé a entender las verdades bíblicas que hacían a mi redención. Cuando empecé a entender de dónde yo entendí estas cosas, cuando yo acudí a los medios de gracia que son los ministros. Hemos hablado de los ministerios como medios de gracia. Empecé a entender verdades bíblicas. Y cuando empecé a entender estas cosas, por ejemplo, empecé a entender sobre nuestra redención, cuando leí el libro de Kenio, la Biblia a la luz de nuestra redención, ¿no? Y Ajá. empecé a entender mi redención, y empecé a escuchar otros mensajes de Kenneth Hagin, y empecé a escuchar otras cosas. El entendimiento de la verdad me llevó a la Biblia. ¿Qué es lo que pasó? Esto tiene la Biblia, estas verdades que estos ministros, entonces yo quiero leer la Biblia, quiero edificarme por mí mismo en la Biblia, sin desdeñar el ministerio de estos ministros. Yo quiero tener una disciplina de lectura para que yo pueda edificarme personalmente en la palabra de Dios. Entonces ahí funcionó lo que normalmente es mi actitud. Yo cuando ministro la palabra quiero enseñarle, quiero hacerle entender al creyente las verdades bíblicas, porque es la única forma, como me pasó a mí, que sabiendo que Aleluya. hay esas verdades en la Biblia, yo voy a ir a la Biblia. Entonces, estos dos pasajes, lo que dicen los pasajes de los ministerios, específicamente Efesios 4, y lo que dice Primera de Juan 2, cuando dice que tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe, no se contradicen entre sí. Está hablando de dos cosas. Está hablando del papel del ministro de la palabra edificando al creyente, pero está hablando del papel del Espíritu Santo en el creyente cuando el creyente por su cuenta acude a la palabra de Dios. Luchito, son dos medios de gracia. Un medio de gracia son los ministros, en este caso estamos hablando de los maestros, pero el otro medio de gracia es la palabra de Dios alumbrada por el Espíritu Santo. ¿Qué puedes acotar, querido hermano? Amén. Ya estamos casi sobre la hora. Y ha pasado rápido realmente, pero creo que también pasa de esta manera, pues es algo que nos apasiona, Jaimito. Ujú. Podemos hablar ciertas verdades de manera, bueno, siempre la verdad ha de ser expuesta, bien hablada, bajo la base de la interpretación correcta de la escritura. No ponemos experiencia por sobre el entendimiento de la palabra. Pero también cuando uno entiende la palabra, hay experiencia que valida esta palabra, puesta en Exacto, práctica. Y tanto tú como exacto. yo hemos, creo, experimentado los más dramáticos cambios en nuestras vidas y en nuestras circunstancias cuando nos hemos dado a estudiar la palabra de Dios, ponerla por obra y caminar en ella. Entonces, no es aquí, yo quisiera ser apóstol, yo quisiera ser profeta, este tipo tiene cara de pastor, ¿no? Tiene cara de esto, huele a esto. No, o sea, es Jesús quien constituye y tenemos que entender que
todos los ministerios enlistados en Efesios 4:11 son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, ahora estamos hablando acerca de la relevancia del ministerio de la enseñanza como un ministerio dado para edificar a los santos en el contexto del propósito de Efesios 4:11 al 16 que tú compartiste muy bien. Y hay que entender que por definición un maestro es uno que instruye, dice, por su instrucción y por su instrucción causa que otros aprendan. ¿Ya? Un maestro es uno que instruye y por su instrucción causa a otros que aprendan. Su instrucción involucra exposición, explicación de la escritura e instrucciones en doctrina hacia otros. Ahora, ¿cómo es que un ministerio levantado por Dios y ungido por el Señor en la enseñanza, un maestro, causa que otros aprendan? No es no es solo el intercambio de información. No es una actividad solo basada en una actividad cognitiva, podemos decir, o solo cerebral. Cuando Dios levanta maestros, los maestros hábiles han de llevar a las personas a entender la palabra, pero no solo a entenderla mejor, sino a amarla Amén, y amén, aprender amén, y desear por sí mismos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí o no? Porque la Biblia habla amén, Pedro habla de que amén. desead como niños la leche, como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. No es que vamos a crecer para salvación, ahí no está hablando del nuevo nacimiento, es que ese es el otro gran Exacto. problema. La gente lee salvación, nuevo nacimiento, ir al cielo, ser perdonado de pecados, gloria a Dios, pero está yendo, Pedro está hablando en este episodio, si me puedes ayudar, Jaimito, no lo tengo Primera de Pedro 2 creo que es, ¿no? a ver, vamos ahí. Primera, Buscaremos, hermano, para que no digan primera que no de Pedro estamos. capítulo 2. A ver, buscaremos. Ya, a ver. Ya, excelente. Deseando pues, verso 1, Primera Pedro 2:1 y 2. Y con esto yo quiero cerrar esta parte. Dice, desechando pues toda malicia, estoy leyendo Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Desechando Exacto. pues toda malicia, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El mismo entendimiento, consideración del contexto, nos va a ayudar a entender mejor esto. No está hablando de salvación en términos de nuevo nacimiento, perdón de pecados, irte al cielo, no ir al infierno, ¿ya? No está Exacto. hablando en términos del nuevo nacimiento, de la recreación en Cristo o la regeneración por el Espíritu. Todos son expresiones que apuntan a lo mismo. Está hablando de madurar. Está hablando no de salvar nuestro espíritu, sino de salvar nuestro entendimiento, nuestra alma. La salvación Exactamente. esa es Exactamente. renovación del entendimiento, Exactamente. ¿no? Dice, ahora, ¿cómo dice la NTV? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Mira cómo lo pone. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora, ¿cuál es la característica de la leche de la madre cuando uno es bebé? ¿Por qué si la mamá no puede dar de lactar, no se le da al bebé leche pil? Aquí tenemos en Bolivia la leche de la planta industrializadora de leche. No se le da leche común porque lo matas al bebé si le Ujú. das eso. En mi época era ese 26 para que vean lo antiguo que soy, hermanos. Ese 26 del siglo pasado, ¿no? Ahora hay muchas otras marcas, ahora nadie conoce ese 26 pero una leche carísima y todo lo demás, pero hay sustitutos de leche materna. ¿Por qué? Porque a la leche materna tiene una sustancia que se llama calostro. Y esa sustancia que se llama calostro activa el sistema inmunológico en el bebé. Por eso es que los bebés que no lactan mucho tiempo tienen más propensión a tener enfermedades, a ser víctimas de resfríos y otras cosas más con mayor facilidad. Es lo mismo.
La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, cuando uno nace de nuevo, bien enseñada, bien ministrada, nutre al bebé y lo llena de qué? De anticuerpos. ¿Para qué? Para que el creyente, lo diremos así, para que el creyente nacido de nuevo crezca en su experiencia de salvación plena, renueve su entendimiento, salve su alma, si quieren llamarlo así, y Exacto, sea inmune a enseñanza doctrinal errada, a exacto, mentira, a engaño de parte del enemigo. Ahora, ¿quién ha de ministrar esa leche espiritual? Es de esperar que sean los pastores, primeramente, que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de las personas, el exacto, ministerio del maestro también, pero también es que la persona misma empiece por sí misma a consumir enseñanza de la palabra correcta. Mi gran problema con Internet es que hay mucho de lo bueno, pero también mucho de lo malo. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo escucho tal predicador o tal otro, y empiezan a exacto. entrar en cuestiones de doctrina, de error doctrinal, y digo, no desmerezco las iniciativas de estar en las redes de muchos ministerios, porque sería cínico e hipócrita, porque nosotros mismos estamos en esto, Jaimito. Pero, Ujú. hermanos queridos, nuestro programa no debe, no es y no está intencionado para suplir el rol de la iglesia local y del hecho de que ustedes, cada uno, tienen que estar bajo la autoridad de un pastor, que vele por Así sus es. vidas, que les enseñe la palabra, que ore por ustedes. Porque no hay eso de a mí tal ministro de Estados Unidos, tal otro latino, tal, ese me nutre. Ese no va a estar cuando tú lo necesites. Cuando tú necesites que alguien vaya a tu casa, él no va a estar. Pero un pastor levantado por Dios al frente de una congregación a la cual tú asistes, va a tener y va a ser el gozo de su vida visitarte y ministrarte si es un verdadero ministro. Entonces, una cosa no nos exime de la otra. Pero volviendo al punto, qué importante y qué vital, Jaimito, es tener la buena enseñanza, ser nutridos de esta leche espiritual, no adulterada, no alterada, gloria a Dios, para que podamos crecer por medio de ella. Y hablo con pasión totalmente sobre esto, porque hay muchas malformidades, muchas enfermedades, por así decirlo, en el cuerpo de Cristo por falta de enseñanza bíblica sólida. Y ni siquiera estoy hablando de cosas demasiado elaboradas. A veces fallamos en enseñar los fundamentos, Jaimito. Exacto, Y con esto cierro ya para terminar la parte de la charla de este día en lo que hace a mi participación. Es el hecho de que hemos descubierto, yo descubrí algo. Yo he enseñado muchos años realidades de la nueva creación en el Centro de Entrenamiento Bíblico, que es para mí es la primera materia que debería ser enseñada, realidades de la nueva creación. Y luego viene justicia de Dios y todo lo demás. Una vez teníamos un material en video bueno, pero no era lo mismo en cuanto a la cercanía y a la capacidad de captar la atención de las personas. Entonces, una vez en un instituto donde estábamos enseñando, relegamos esa enseñanza, esa materia, a un material en video que no era malo, era bueno. Pero había ciertas limitaciones al ser video, ¿no? El perder la interacción con las personas, la atención de las personas. Y yo noté que a lo largo del año, con ese curso, era más difícil ministrar la palabra a otros temas. Yo percibía cierta resistencia de parte de algunas personas, porque no habían sido expuestas a la verdad de entender en la mejor manera realidades de la nueva creación. Para mí, son verdades que abren el entendimiento, porque hablamos de identidad en Cristo, ¿no? Nuevo nacimiento. Pucha, es maravilloso. Entonces yo tomé la decisión, hablé con el pastor con el que yo trabajaba, era mi pastor en esa época, yo le dije, próximo año y los que sigan, Dios mediante, yo voy a enseñar personalmente esta materia. Ahora, no ser por mí, ¿no? Yo soy el mejor, el único, no se trata de eso, sino que podía entender la, 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 la dramática importancia que tiene el iniciar con este tema, la administración en un centro de entrenamiento bíblico, que lo que busca es que los creyentes crezcan en la experiencia plena de su salvación. Era eso, nada más. Entonces,
Jaimito, qué importante es lo que estamos hablando, Dios mío. Sumamente importante. Sumamente importante, Luchito, porque estamos coincidiendo en este tema de que el creyente, hoy por hoy, Luchito, los creyentes no tienen mucho de la palabra en sus vidas, ¿no? Ya sea porque no están siendo alimentados en su iglesia, ya sea porque no leen sus Biblias. Y Luchito, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le dice que él aprende estas. Quisiera leerlo, quisiera leer y encontrar lo que estoy queriendo citar de Timoteo, donde, miren lo que le dice, estoy en Primera Timoteo 4:6, ¿no? Dice, si esto enseñas a los hermanos, Pablo le está hablando a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Y aquí hay una palabra que siempre me llama la atención. Dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Esta palabra nutrido creo que es muy importante que la entienda el creyente de hoy, ¿no? Nutrido quiere decir alguien alimentado, ¿no? Si nosotros vemos esta palabra nutrido y hacemos un ejercicio de verlo en lo natural, yo me acuerdo, Luchito, cuando éramos, hace años atrás, cuando habían serios problemas en África, me acuerdo, incluso me acuerdo de un país, me acuerdo de Somalia, no sé si tú Ujú. recuerdas, un tiempo donde Somalia era noticia mundial. ¿Pero por qué era noticia mundial? Porque sus gobernantes la habían depauperado a la nación y la gente estaba muriendo de hambre, ¿no? Y de repente, en esos años, cuando se veían fotografías de la gente, de los somalíes, principalmente, de toda la gente, pero de los niños, se veían fotografías que partían el alma, partían el alma porque veíamos fotografías de niños que eran piel y huesos, literal, ¿no? Creo que nuestros jóvenes de ahora no han llegado a ver esas fotografías que nosotros veíamos hace años atrás. Y eso logró que la comunidad internacional intervenga en Somalia y demás. Pero ¿qué era lo que nos partía el alma y digamos, nos afectaba mucho? Era ver los grandes niveles de desnutrición que tenía esa gente. Desnutrición. Mm. Ahora, nos, un poquito yo me acuerdo, veía esas imágenes y me dolía en mi corazón. Pero llevándolo al plano espiritual, Luchito, con esta reflexión yo quiero terminar y pedirte que tú nos guíes en una oración, ¿no? Pero yo en el plano espiritual, yo digo, si ahora nosotros podríamos ver con nuestros ojos naturales la desnutrición que existe en la iglesia de Jesucristo, creo que muchos creyentes quedaríamos realmente impactados de ver lo desnutrida que está la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos ver con nuestros ojos físicos esa falta de alimento, esa falta de nutrición. Pero Luchito, en el hecho de uno nutrirse, para tomar la palabra de Pablo, en este hecho de uno nutrirse con las palabras de la fe, es interesante cómo lo llama Pablo ahí a la palabra, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe. La palabra de fe es la Biblia, es una forma en la que la propia escritura se refiere a sí misma. Nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuánta desnutrición hoy por hoy vemos en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos creyentes, espiritualmente hablando, son piel y huesos? ¿Cuántos creyentes? Y en medio de esa realidad de desnutrición crónica, espiritualmente hablando, muchos creyentes todavía se levantan soberbios, se levantan orgullosos. No necesito que nadie me enseñe, yo y Dios nada más. ¿Y cuántos creyentes tienen una actitud de displicencia frente a los medios de gracia que les permiten ser creyentes nutridos? Luchito, no es muy popular lo que estoy hablando. No es muy popular lo que estamos diciendo, porque algo que nos va a costar a un principio tener esa voluntad, ¿no? De escuchar ministraciones. Luchito, por ejemplo, yo cuando quiero edificarme, yo escucho otras ministraciones, leo otros libros.
pero ojalá pudiéramos animar a nuestra gente, ojalá, permítanme usar la palabra, pudiéramos contagiar esa pasión que tenemos por la palabra, la pudiéramos contagiar a otros. Luchito, estamos en un tiempo muy especial en que la gente no tiene tiempo para leer su Biblia. Le dices, tienes que leer tu Biblia. No, no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, tengo que hacer. Luchito, y estamos en un tiempo en que, por ejemplo, esta idea de los shorts, los reels, los videos cortos, ¿no? Toda la Ujú. gente se está recibiendo información en base a videos cortos, y tienen flojera y desgano de escuchar una predicación de 30 minutos, de 40 o de una hora, digamos, ¿no? Por eso andan como andan. Exacto, exacto. Entonces, Luchito, creo que hay muchas cosas todavía para hablar sobre este tema. Yo quiero cerrar con esta reflexión. Nutridos, necesitamos estar nutridos, necesitamos ser gente con rostros rebosantes. Estoy hablando de cosas espirituales, rebosantes, que mostremos que estamos edificados. No, no se puede fingir el tener madurez espiritual. No se puede fingir que uno está siendo nutrido adecuadamente, porque nosotros podemos ver que cuando los creyentes no conocen la Biblia, cuando los creyentes caminan en su carne, no caminan en amor, no caminan en el espíritu y están bombardeados por puros pensamientos humanos, nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales una gran desnutrición en la iglesia de Jesucristo. Pero seguro, Luchito, hay mucho para hablar todavía sobre estos temas. ¿Por qué no nos despides con una oración y dejamos la puerta abierta para seguir tocando estos temas el próximo programa? Contigo, querido hermano. Amén, amén. Eh, yo tengo un fuerte impulso, un insight interior, ¿ya? Mientras estábamos hablando de esto, ahorita último, que me vino. La pregunta es, ¿no será que te estás conformando con migajas, querido hermano? Eso. La iglesia adolece de una falta, de una ignorancia supina, una Mm, ignorancia grande, lo diremos así, de la escritura. Y no estoy hablando de teología, de todos mm. los conceptos y el griego, no estoy hablando de la revelación, la palabra revelada, entendida, comunicada por el Espíritu de Dios en nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y la gente se está conformando con migajas. Exacto, Y exacto, por eso es que no hay más victoria, por eso es que hay mucha confusión, por eso es que viene el legalismo, por eso es que vienen modas caprichosas, exacto. que viene Y la abusivo, gente es engañada. la gente es engañada, porque se están conformando con migajas, porque no han aprendido a ir por sí mismos a la mesa del rey y sentarse y comer de las grosuras, ser abrevados en la casa del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿no? Y que Dios pueda levantar en la iglesia una generación que anhela su poder, su presencia manifestada en poder, pero también que ama su palabra, que Amén. pasan Amén. tiempo, que quieren entenderla. No se contradicen ambas cosas. Es más, el deseo de Dios es que seamos llenos del Espíritu, de la plenitud de su poder, de su presencia en nosotros, pero también de su palabra. Colosenses 3:16, Efesios 5:18 hablan del mismo resultado, siendo la Exacto. abundancia del Espíritu, siendo la llenura del Espíritu, ser totalmente controlados por el Espíritu en un caso, y que la palabra, tengamos la palabra en abundancia en el otro. Entonces, Aleluya. hermanos queridos, vamos adelante. Y Jaimito, seguiremos en esto, seguiremos hablando de esto, estamos recién empezando. Sí, creo Pero que hay qué mucho, hay importante es. mucho que hablar de lo que estamos hablando y estamos haciéndolo, digamos, tocando los temas sin apurarnos, sin correr. Así que todavía hay tema pendiente que vamos a seguir hablando de esto. Sí, y con esto termino antes de orar. Hermano amado, tú no puedes amar a Dios más de lo que ama su palabra. Exacto, exacto. O sea, digas lo que, ay, pero yo siento, pero el Señor me dice, me da sueños, ¿sabes? No me importa. Mm. Y te lo digo con todo amor, tú no puedes amar a Dios más de lo que ama su palabra. Amén, amén. Tú Estoy no atesoras completamente de su acuerdo. palabra, y no para tener en el Salmo 91 abierto en el living de tu casa, sino leyendo la palabra,
mm, estudiándola. Tú no te estás esforzando edificándote. por conocer a Dios. Amén. Oremos, gloria a Dios, que el Amén. Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. A veces, Señor, tú nos corriges, Señor, y estamos abiertos a la corrección, por supuesto que sí. Pero Ale. Dios, queremos que tú coloques hambre y sed, Dios. Tú dices en el Antiguo Testamento, "He aquí vienen días que yo mandaré hambre, Amén, sed sobre Señor. la tierra", dice. No de pan, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Que esa hambre venga, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Que Aleluya. como niños espirituales, Señor, recién nacidos, deseemos, chillemos, clamemos, lloremos Aleluya. por Amén. la palabra, por la leche espiritual no adulterada, la palabra bien entendida, bien interpretada, Señor, que puede alimentarnos Señor, hacernos crecer para salvación. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Mm. Padre, enséñanos a ser maduros en nuestra manera de interpretar la escritura también, de buscar ser instruidos, de entender, Señor Dios, la Ah, palabra, de ser Señor. receptivos a la administración de tu palabra en nuestras iglesias, Señor. Pero no solo eso, y no solo depender de eso, sino desarrollar en nuestra propia vida, Señor, hábitos, Señor, correctos de lectura, de instrucción, de estudio de tu palabra, Señor. El Espíritu Santo, Señor, está en nosotros y nos ha sido dado para llevarnos, Aleluya. guiarnos a toda Amén. la verdad. El Espíritu Santo no Amén. puede mentir. Cuando Él habla, habla verdad porque habla de lo suyo. Él es el Espíritu de verdad, pero Aleluya. jamás va a actuar a expensas de la palabra escrita de Dios, bien entendida, bien interpretada. En el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos el libro sagrado, revélanos la Aleluya. escritura, Espíritu Santo. Que seamos personas del Espíritu y de la palabra, ambos juntos, Amén. operando en Amén. nuestra vida activamente. Gracias, Señor. Te damos a Gracias, ti Dios. toda la honra y toda la gloria. Te entregamos este tiempo. Y Señor, sabemos que es un tiempo también de poner fundamentos sobre el entendimiento claro de la importancia y vitalidad de la Aleluya. enseñanza de la palabra, Dios, desde la unción del ministerio del Maestro, Señor, que no es otra unción que el Espíritu Santo operando con una Aleluya. gracia Amén. Amén. particular, Señor, que nos ayuda a ministrar la palabra y abrir el entendimiento a muchos. En el nombre de Jesús, bendecimos todos los hermanos que nos siguen, aquellos que nos están comenzando a ver. No estamos aquí para crear, Señor, tú sabes, nuestro corazón polémica, ni ser críticos, ni andar en Mm. odio, pero queremos fomentar la reflexión bíblica guiados por tu Espíritu, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor, y queremos, Señor, poder experimentar un avivamiento, Señor, Oh, de tu aleluya. Espíritu y tu palabra en nuestras vidas, Amén. cambiando nuestras naciones, cambiando nuestras familias, nuestras circunstancias, nuestras iglesias, nuestras sociedades, Señor. En el Aleluya. nombre de Jesús. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Aleluya. Jaimito, hasta Aleluya, la Luchito. próxima, hermano querido. Sí, ya hay que cortar nuestra charla, pero tenemos todavía pendiente para más temas de este mismo tema para la próxima. Amén. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante. Bendecido. Chao, chao. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Hasta la próxima. Amén.